Estamos iniciando el día de hoy. Muchas gracias, Janina, por haberme dado el pase. Estamos iniciando nuestra cuarta sesión sincrónica. Muchas gracias a las personas que se han conectado con nosotros desde temprano, a los que han venido a las asesorías, a las que han aprovechado sacado el máximo provecho de estos espacios. Mencionarles que la próxima semana no nos estamos conectando porque es un periodo de reflexión personal, es un periodo de descanso que está ya cronogramado, y nuestra última sesión, la quinta sesión sincrónica, es el sábado 15. Este sábado, el sábado 15, nos vamos a dedicar de lleno al trabajo final, y por esa razón es que quiero desde ahora pedirles por favor su conexión para que este espacio sea un espacio en el cual avancemos y saquemos el máximo provecho a lo que vamos a sacar como producto final, para que se puedan absorber las dudas, para que ustedes no sientan que las sesiones sincrónicas son solamente espacios para compartir elementos teóricos. No, quiero que esta sesión sea dedicada. Afortunadamente hemos podido diseñar esto de tal manera que las 5 unidades se cubran en 4 sesiones sincrónicas, lo cual nos da una quinta sesión sincrónica explícitamente para el trabajo final. Así es que les pido por favor que hagamos todo lo posible para conectarnos ese día, y si existen ciertas vicisitudes y dificultades, podamos acceder al video que luego se cuelga para que ustedes puedan visualizar cómo fue el desarrollo de esa sesión. Sí, adelantarles que no va a haber mucha información de Julio compartiendo, porque yo los voy a poner en sus salas de trabajo, ¿no? Para las parejas, para que puedan ir resolviendo y ahí se pueda ir dando la secuencia, pero sí va a haber un espacio de aclaración de dudas iniciales, puesto que hoy vamos a también dar un espacio de trabajo y de aclaración de lo que es el trabajo final. ¿De acuerdo? Entonces, en principio, y antes de ya empezar con toda la información que tenemos para el día de hoy, quiero disculparme por no haber terminado la corrección de los foros. Como le comenté a Yanina, en la semana he tenido 2 días en los cuales he tenido que parar por un tema de salud. Entonces eso ha atrasado mi producción, a la cual estoy acostumbrado, pero les prometo que este fin de semana van a tener todos los resultados de su foro. Yo he ido entregándolos conforme los he ido corrigiendo. Entonces, pueden acceder a su correo, están las fichas de evaluación con los detalles, y las otras personas que hasta el día de hoy, hasta este momento, no lo han recibido, no se preocupen, que en el transcurso del día de hoy y de mañana, a más tarde de lunes a primera hora, ya tienen los resultados en sus correos electrónicos. Bien, así es que aquí estamos y vamos a empezar con nuestra sesión del día de hoy. Empiezo a compartir mi pantalla. Como les he mencionado, estamos entrando a la quinta semana de estudio, si se quiere, cuarta sesión sincrónica. Eh, y lo que queremos de alguna manera definir es ir, para las personas que no han podido conectarse antes, la cronología, ¿no? Saben ustedes que siempre me gusta empezar con esta parte de la cronología. En la primera semana hemos visto todo lo que es el enfoque comunicativo y sus características. En la segunda semana hemos trabajado los mapas de progreso y lo hemos unido al alineamiento curricular. Ese estudio ya se ha dado en unidad. Estamos la semana 3, la semana anterior trabajamos las estrategias. Recuerdo claramente que cerramos con esta idea del conflicto cognitivo que nos podría haber generado el conjunto, ¿no?, de diverso de estrategias que se habían compartido, que iban complementando lo que existía ya en el módulo. Quedó pendiente y está diseñado dentro de la sesión de hoy un ejemplo muy claro de lo que es el modelamiento cognitivo haciendo uso de mini lecciones. Lo vamos a ver el día de hoy, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer ese puente en unos minutos y estamos entrando ya el día de hoy a la unidad 5. Si ustedes visualizan, la unidad 5 está específicamente centrada en hablar sobre lo que son los resultados de aprendizaje y las secuencias didácticas. ¿Por qué es importante considerar tanto los resultados de aprendizaje como las secuencias didácticas? Bien simple, porque una de las, creo, dudas que existía al inicio de este curso es, ok, enfoque comunicativo, pero ¿y cómo lo llevo a cabo? ¿Cómo lo pongo en concreto? O sea, ¿cómo lo trabajo dentro del aula? ¿Cómo lo planifico? ¿Cómo evidencio de que exista?
¿Cómo me aseguro que realmente estoy haciendo enfoque comunicativo y no cualquier otra metodología o técnica? Muy bien, la mejor manera de hacerlo es primero teniendo metas y propósitos claros, eso lo tenemos 100% ya cubierto, pero esto requiere de un diseño instruccional, de una planificación, de tener un orden, de una organización. El día de hoy vamos a cubrir estos conceptos, el concepto de resultados de aprendizaje, de cómo se redactan, de cuál es su importancia, y vamos a aterrizarlos en el diseño instruccional, el diseño de una sesión de aprendizaje, el diseño de un espacio planificado para trabajar bien, que está muy, pero muy alineado a las cartillas curriculares del ministerio. Entonces, no debería sorprendernos, no debería ser un elemento completamente novedoso, pero quizás sí algo que nos llame a la reflexión. Bien. Y cerraremos como les he mencionado, los detalles del trabajo que van a realizar como trabajo final. Bien, entonces eso es lo que tenemos. Vamos a empezar con nuestra sesión del día de hoy. Como ustedes saben, tenemos en la presentación de que voy a compartir con ustedes más adelante, lo que es la unidad 5, ya lo tienen en Paideia. Y aquí está lo que no habíamos podido cubrir la sesión anterior. Cuando hablábamos de modelado cognitivo, vamos a hacer una especie de resumen de la sesión anterior, hablábamos de un conjunto de estrategias que tiene que ver con cómo nosotros nos convertimos en el traductor, si se quiere, de todos aquellos pensamientos, de todas aquellas ideas, de todo aquel ejercicio metacognitivo que hacemos cuando nosotros evidenciamos un proceso, ¿no? Entonces, yo les ponía el ejemplo de un tutorial. O si un tutorial de cocina me enseña, mira, yo estoy haciendo esto, estoy picando de esta manera, calculo que sean tantos centímetros, tengo cuidado de no cortarme. Lo que hace el modelado cognitivo es traducir el manejo, traducir el experto que hay en mí como especialista en términos de tal manera que el aprendiz pueda entender el proceso que se sigue. Entonces, la mejor manera que en mi experiencia eh, hemos encontrado también en la universidad de poder hacerlo concreto, este modelado cognitivo, es en una mini lección, ¿de acuerdo? Una mini lección. Voy a empezar primero por compartir con ustedes lo que se considera el formato de una mini lección, ¿bien? El formato de una mini lección. ¿Qué es una mini lección? Muchas personas piensan que una mini lección es una mini sesión de aprendizaje. Pues no, no es cierto. No es una mini sesión de aprendizaje. Una mini lección lo que busca, lo que pretende es enseñarte, instruirte. Ojo, la palabra instrucción es muy importante. Instruirte en cómo hacer algo concreto y específico. En realidad estamos rodeados de mini lecciones. Porque, por ejemplo, una mini lección puede ser, hoy te voy a enseñar cómo tapar, de acuerdo, un lapicero de manera correcta. Bien, así de precisa y así de simple puede ser una mini lección. No necesito motivación, no necesito canciones iniciales, no necesito lectura de textos, no necesito preparación. La mini lección, lo voy a poner así, y las personas que han trabajado conmigo mini lecciones antes lo saben, va directo a la yugular, va al punto, va al grano. Es cuando tú llamas al estudiante y le dices, mira, te voy a enseñar esto, te voy a mostrar cómo es y luego quiero que tú me demuestres que lo sabes. Es así de concreto. ¿Por qué o cómo está relacionado esto con el modelado cognitivo? Como pueden ver ustedes aquí en este formato, ¿de acuerdo? Lo que hace la mini lección es ordenar el modelado cognitivo. Le da forma, le da cadencia, le da seguimiento, le da un patrón al modelado cognitivo. Porque, luego explicaré el tema de las rutinas, empieza por una presentación. Julio, ¿a qué te refieres con esto? Es bien simple. Voy a ir llenando mi formato delante de ustedes. Hoy te voy a enseñar cómo, ¿de acuerdo? Y ahí está. Hoy te voy a enseñar cómo poner mayúsculas a tus oraciones. Hoy te voy a enseñar cómo poner punto final a tus oraciones. Hoy te voy a enseñar cómo editar un texto corto. Hoy te voy a enseñar cómo agregar detalles a tu historia.
En la presentación yo voy al grano, directo. Hoy te voy a enseñar cómo. Y termino aquella condición o aquello que quiero compartir. Repito, esto no tiene que ver con diálogos extensos, trabajos grupales, no. La mini lección es yo me ordeno para que mi modelamiento cognitivo funcione, tenga un sentido y sea un patrón que el alumno va a entender. Hoy te voy a enseñar cómo y explico qué es lo que voy a enseñar y para qué sirve. Porque te servirá cuando, ¿de acuerdo? Ahí está la presentación, no tengo que decir más. Hoy te voy a enseñar cómo poner mayúsculas a tus oraciones porque te servirá cuando redactes un texto. Se acabó, no hay más presentación. No estoy hablando de cómo Casani, cómo el libro, cómo el texto, cómo el cuento, nada que ver, al grano, a la yugular. Hoy te voy a enseñar cómo, porque te servirá cuando. Uy, tengo la atención del aprendiz. Esto es lo que va a pasar la próxima sesión. Hoy te voy a enseñar cómo hacer tu trabajo final. Atención completa voy a tener. ¿De acuerdo? Presentación. Luego viene la demostración. Aquí es cuando el experto, que es la persona quien está dando la mini lección, nos explica los pasos, los secretos, los rasgos, los detalles, etcétera, ¿no? Entonces empiezo, ¿no? Cuando, por ejemplo, quiero colocar las mayúsculas, ¿de acuerdo? Entonces le explico al alumno cómo hacerlo, ¿no? De repente agarro el texto, le enseño con un ejemplo, tengo mi pizarrita, lo pongo a un costado, agarro mi plumón, escribo la oración, le enseño a poner las mayúsculas o a verificar que existen, etcétera. Demuestro, repito, es una demostración al grano. Bien, no es inductivo, no es que hago 50 preguntas, no, es al grano. Mira, se hace así. Bien, la participación es invertir el rol. Ahora, ¿no? Ahora, muéstrame tú. Muéstrame tú cómo se hace. Entonces, en la participación, aquello que yo he modelado, aquello que yo he demostrado, aquello que yo he presentado, lo invierto y le digo, ahora enséñame cómo se hace. Y el alumno tiene que repetir los pasos que yo he invertido en la parte inicial. Lo que me estoy asegurando es que mi modelado cognitivo, lo que acabo de hacer, ahora lo giro para que me demuestre que se comprendió. Una vez que esto sucede, pasamos a la recomendación final, que no es otra cosa que cada vez que tú quieras escribir una oración, poner punto final, terminar un texto, hacerte preguntas de carácter literal, cada vez que tú quieras hacer esto, recuerda lo que tienes que hacer. Se acabó la mini lección. Lo que hice en la mini lección, como ustedes pueden observar, es presentar e ir al grano, que es lo que te voy a enseñar, demostrar, porque yo soy el experto y quiero que tú mires cómo se hace, participar, que quiere decir invierto, y ahora muéstrame cómo se hizo, muy bien. Y para esto te va a servir la recomendación final. Lo que estoy haciendo es dándole forma a mi modelado cognitivo. Mi modelado cognitivo está teniendo forma, estructura, ¿de acuerdo? Y lo que muchas personas que redactan mini lecciones hacen es se van haciendo su compendio de mini lecciones. Como les dije hace un momento, no estamos descubriendo la pólvora, lo hacemos todos los días y a cada momento. Ven, mira, yo te enseño cómo se hace, ¿de acuerdo? La diferencia es que estoy consciente cuando yo redacto mi mini lección, estoy consciente de qué es lo que quiero presentar, cómo lo voy a presentar, qué es lo que te voy a modelar y qué te voy a pedir que tú me modeles. ¿De acuerdo? Y en la demostración no podemos ser mezquinos. En la demostración tenemos que nosotros, valga la redundancia, demostrar, mostrar, enseñar los secretos puntuales, las preguntas metacognitivas que yo me hago. Por ejemplo, observo mi oración y me pregunto, ¿le puse la mayúscula al inicio? ¿De acuerdo? Esas preguntas metacognitivas a las cuales
acudimos cuando trabajamos con el modelado cognitivo son las preguntas que también en la demostración se da. La mini lección tiene la característica de ser muy pulcra, muy detallada, muy precisa. No es una sesión de aprendizaje, no reemplaza a una sesión de aprendizaje, no demora más de 8 minutos. Algunos expertos dicen que hasta 15, ¿de acuerdo? Pero yo no me iría a más de 5 o 8 porque estoy enseñando algo puntual a una persona, a dos o a todo el grupo. La mini lección también puede ir a todo el grupo. Julio, ¿y cómo haces la demostración entonces? O la participación, perdón. La participación la haces en parejas. Entonces, ahora lo van a hacer ustedes. Trabaja con la persona al costado y muéstrale cómo se pone el punto final en las oraciones. Bien, así de preciso es. No es algo que hago solamente con una persona. Puedo hacerlo con una, puedo hacerlo con dos, con un grupo pequeño, pero puedo hacerlo con todo un salón también. ¿Cómo se ve una mini lección que se ha terminado de redactar? Lo que yo me he tomado la libertad de hacer es colgar ejemplos de mini lecciones. 2 mini lecciones, ¿de acuerdo? No, este es el formato, yo no quiero el formato, quiero las de ejemplo. ¿De acuerdo? Yo les he colgado 2 mini lecciones que se han hecho, que se han pensado, que se han diseñado para alumnos de tercer grado en el taller de escritura. Por ejemplo, cómo generar ideas para escribir ficción. Como ya es alumno de tercer grado, como estoy enseñando yo concretamente otros elementos, puedo tomarme más licencias y más información en mi mini lección, pero siempre centrada al ejemplo, ¿de acuerdo? Siempre centrada al ejemplo. La demostración, muy precisa y puntual, el mira cómo lo hago se evidencia, el maestro pensando en voz alta se evidencia, ¿de acuerdo? Se evidencia. Ahora quiero que no todos nosotros le doy la tarea al estudiante para que me lo pueda mostrar. Decido trabajar en parejas, cuéntale a tu pareja, por ejemplo, y luego viene la recomendación. Aquí hay un segundo ejemplo, cómo mejorar el inicio de mi historia, una mini lección como taller de escritura para segundo grado, ¿no? Miren cómo empieza aquí el autor de la mini lección. Les voy a contar un secreto. Los escritores ponen mucho esfuerzo en los inicios de sus historias, pues eso les permite capturar la atención de sus futuros lectores. Lo que hago, lo que ha hecho el autor, la autora de la mini lección acá es, quiero presentarte un secreto de todos los escritores. Quiero presentarte algo que le funciona a las personas que escriben libros y que escriben cuentos. Eso es lo que pasa. Y aquí sucede, hoy les voy a enseñar una manera, una forma, hoy les voy a enseñar cómo. Eso es lo que pasa en la presentación. La captura de la atención con un propósito. Modelo, demuestro, enseño, preciso, pienso en voz alta, te cedo la tarea, ahora quiero que ustedes hagan esto, conversa con tu pareja si estamos trabajando en grupo, pido algunas respuestas, no tienen que ser todos los alumnos respondiendo, para que modelen el ejemplo, participan 2 alumnos, 3 alumnos y la recomendación final. Yo no les estoy pidiendo que toda su vida se transforme a una mini lección, no les estoy pidiendo que redacten mini lecciones para mí, no les estoy pidiendo que ustedes de mañana o el día lunes ya tengan mini lecciones con sus estudiantes. No, nada que ver, no va por ese lado, no se sientan de repente con una recarga. Mi única intención era poder mostrar de manera concreta cómo el modelado cognitivo al cual se hizo alusión en la sesión anterior, ¿de acuerdo? Cómo el modelado cognitivo podía trabajarse o estructurarse dentro de una mini lección. No solamente hay un ejemplo acá en el documento, sino también hay un ejemplo acá de una de las estudiantes de didáctica de la comunicación que redactó una mini lección. Lo que se busca con la mini lección finalmente es que el docente desarrolle su propio estilo de redacción.
su propia manera de cómo abordar, su propia manera de cómo mostrar, pero siempre respetando esa estructura. Hoy te voy a enseñar cómo, mira cómo se hace, ahora hazlo tú, te sirve para. Esos 4 momentos son los que nosotros consideramos que organizan, ordenan y generan un patrón de pensamiento al momento de mostrarles a nuestros estudiantes algo que ellos queremos que dominen en ese momento. Repito, para las personas que se han ido conectando, acabamos de dar un ejemplo de modelado cognitivo a través de las mini lecciones. Es simplemente un recurso más que estoy mostrando. No están obligados a incorporarlas o incorporarlos en sus realidades. Simplemente es un recurso más que ustedes tienen si quieren poner en práctica el modelado cognitivo, el cual se considera una estrategia dentro del enfoque comunicativo. ¿Por qué razón? Bien simple. Como hemos dicho en el enfoque comunicativo, el docente asume un rol de líder, de acompañante, de persona experta que va a modelar los procesos para que luego el aprendiz, el estudiante, nuestros alumnos, nuestras alumnas, se empoderen y puedan dominar y mostrarnos el proceso. Y ahí van las 4 habilidades nuevamente, porque en una mini lección yo tengo que escuchar, tengo que mirar, tengo que observar, tengo que comunicarme, tengo que pensar, posiblemente luego tenga que escribir, dependiendo de la actividad que se realice, entre otros. Bien, esto quedó pendiente nuevamente de la sesión anterior. Yo les dije que quería compartir con ustedes un ejemplo de modelado cognitivo, pero obviamente sentía que no podíamos ya en los últimos minutos hablar más de otras estrategias porque nos habíamos quedado, creo que un poco saturados de tanta información. No sé si hay alguna duda, pregunta o consulta concreta sobre esta parte de modelado cognitivo, este ejemplo de mini lección. Voy a, por un momento, dejar de compartir para ver si es que hay alguna persona que tiene alguna consulta o duda al respecto. Adelante, Karen. Hola Julito, una pregunta. ¿Cómo sería la evaluación de esta, o sea, a través de qué podría ser? Porque se le podría dar como un feedback, como en una rúbrica, o sea, No, olvídate, Karen, para serte completamente honesto. La sería mini lección, interminable. exacto, lo acabas de decir, y por eso es un no rotundo. La mini lección es así como bien lo mencioné, el verbo que utilicé, instruir. Yo quiero que tú sepas esto, punto. Sable samurái, ¿no? Necesito que tú sepas cómo poner el punto final en tus oraciones. No voy a hacer toda una clase maestra para algo que es tan práctico y puntual. La mini lección se crea de eso. Yo no iría después con una mini lección, con mi rúbrica, a ver si estás haciendo cada uno de los pasos. No, lo que haría es, lo estás poniendo en práctica. Y lo vas a poner en práctica cuando estés redactando el texto, lo vas a poner en práctica cuando estás haciendo la redacción. Ahí sí, ya como un elemento complementario de la actividad, lo veo. Ahí sí, pero no, ir detrás de los alumnos para ver si cómo lo están haciendo para poder evaluar esto, no, porque son efectos prácticos, ¿no? Cuestiones prácticas, cuestiones que salen en el camino. Hoy les voy a mostrar una especie de cuaderno digital, de folder digital, donde les voy a dar algunas ideas también de qué podrían hacer a través de una mini lección. Pero definitivamente, Karen, la intención de una mini lección no es el que luego tú pases a hacer una evaluación de tus estudiantes, porque se asume que lo que tú le estás enseñando es un ingrediente más que ellos van a poner en práctica en otros trabajos y en otras actividades. No sé si aclaré tu consulta. Sí, lo que pasa es que no entiendo bien, o sea, es como si habláramos, o sea, entiendo que una mini lección es sobre una cosa concreta en particular, que luego va a hacer uso de esa estrategia, de ese, no sé, de esa Técnica, capacidad. consejo, Claro, lo que sea para después. Entonces la evaluación tendría que ser después de varias como que mini lecciones, ¿no? podría O ser, por sea, supuesto. podría ser. Claro, claro, pero no estás evaluando la mini lección. Lo que estás evaluando Claro, posteriormente es la aplicación de es aquello el que enseñaste. conjunto. Exacto, sí, 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 sí. La mini lección es el modelado cognitivo en una estructura. Así de simple. No les gusta la estructura, no les parece, no les va útil, ok, utilicen el modelado cognitivo de otra manera. Lo que hace la mini lección es simplemente estructurarlo, ¿no? Como les digo, nosotros nos pasamos, no nos hemos dado cuenta quizás,
Y hoy día nos estamos percatando de que nuestra vida en general está llena de mini lecciones. Desde mira cómo voy a cerrar tu lonchera, mira cómo se recogen los cubiertos de la mesa, mira cómo limpias la mesa donde ustedes acaban de comer, mira cómo se limpia después de haber hecho algún tipo de trabajo, ¿no? La mini lección tiene toda esta versatilidad, de nada, Karen, toda esta versatilidad, ¿no? Y aplica absolutamente para todo. Repito, estoy seguro que la ponemos en práctica mucho más de lo que nos imaginamos. Lo único es que se enlaza con el concepto de modelado cognitivo y tiene una estructura que nos ayuda pues a definirla y entenderla. Gracias por tu consulta, Karen. Espero con eso haber aclarado de que la intención de la mini lección no es de que ustedes estén luego evaluando aquello que acaban de mostrar, sino que sea un insumo que luego se va a visualizar en el resto del producto que los estudiantes puedan elaborar. No sé si hay alguna otra duda o consulta de parte de ustedes, por favor, para pasar ya a la información del día de hoy. Sé que se han unido en los últimos minutos un interesante número de personas. Simplemente mencionar lo que hemos hecho hasta el momento. Voy a compartir mi pantalla para poder regresar a donde estábamos. Acabamos de empezar el desarrollo de la última unidad, la unidad 5. Bien, la unidad 5 es nuestra cuarta sesión sincrónica, pero estamos empezando a desarrollar la unidad 5. La unidad 5 tiene el componente de resultados de aprendizaje y secuencias didácticas, pero yo tenía pendiente el mostrar un ejemplo concreto de modelado cognitivo a través de la mini lección. Lo acabo de hacer, lo acabo de terminar y acabamos de aclarar las dudas que tenía en este caso Karen, que no se ha presentado ninguna otra duda complementaria a esta. Procedemos entonces a empezar con nuestro trabajo para esta semana. Y esta semana, como les he dicho, si bien es cierto que ustedes van a hacer su lectura de la unidad con toda la información, siempre hay que aclarar algunos conceptos o precisar algunas ideas. Y quiero hacerlo corto, bien preciso y puntual, porque luego quiero dedicarme a explicar y aclarar cualquier duda que pueda existir sobre el trabajo final que debemos empezar a desarrollar. Todavía estamos a tiempo, todavía tenemos bastante tiempo, pero yo quiero que lo vayan pensando y diseñando, ¿no? Este trabajo final se entrega el 22 de abril, o sea que tenemos bastante pan aún por rebanar y todavía tenemos una sesión sincrónica más, que es la sesión del día 15 de abril. Entonces, empezamos. Una de las primeras ideas que yo compartí con ustedes sobre el enfoque comunicativo textual es lo siguiente, y está en su módulo. Cuando existe un alineamiento entre lo que nosotros pretendemos, con lo que enseñamos, con cómo lo enseñamos y cómo evaluamos, cuando existe de alguna manera una especie de conexión, de puente, de consistencia en esto, entonces estamos casi seguros de que el aprendizaje va a ser más efectivo. Bien, si no hay un alineamiento en esto, definitivamente, posiblemente los chicos aprendan, pero no vamos a haber sacado todo este potencial con el que ellos cuentan y no vamos a haber desarrollado todo el potencial que tenemos nosotros como docentes. Y quiero empezar con esta idea porque, ¿qué es lo que queremos? Bien, o sea, lo que enseñamos, si hablamos del objeto, de los contenidos de lo que enseñamos, bueno, podemos de repente tener el compendio, el libro, el texto, la conducta, el contenido, ahí está lo que. Pero el cómo lo hacemos en relación con aquello que nos proponemos inicialmente, debe tener una razón y una conexión. O sea, yo enseño las reglas de ortografía. ¿Por qué las enseño? Porque quiero que se las memoricen. Yo lo invitaría a que replantee su intención para aprender a usarlas al redactar un texto. Bien, o sea, lo que queremos va a definir muchas veces aquello que nosotros vamos a trabajar y cómo lo vamos a trabajar. Si mi intención es que memoricen las reglas de ortografía, no hay mucha ciencia. O sea, siéntenlos con la hoja abierta a que las repitan y a que las memoricen. Bueno, si esa es su intención. Pero si es hacer uso de ellas, ponerlas en práctica, que tengan un sentido en la escritura, memorizarlas no va a servir. Bien, y ahí es donde entra justamente el concepto de enfoque comunicativo.
Si mi intención es que el alumno identifique solamente los adjetivos calificativos porque yo quiero que se lo sepa de memoria y lo pueda diferenciar de los sustantivos, ok. ¿Cómo enseñarlos? Dele la lista y que se los memorice. Bien, pero si mi intención es que utilice los adjetivos calificativos para poder redactar textos que tienen más detalles, etcétera, etcétera, entonces hay que vivirlos de una manera distinta. El enfoque comunicativo lo que nos dice es, por favor, hagamos de estos contenidos elementos útiles para desarrollar las habilidades, que no terminen siendo simplemente un objeto más que flota en el currículo, sino que tenga un sentido para aquello que van a trabajar. Bienvenidos y bienvenidas a la unidad 5. Empezamos entonces. La unidad 5 va a encontrarlos a ustedes, va a presentarles, va a intentar resumir el concepto de lo que se entiende por resultados del aprendizaje. Bien. Y el concepto de resultados de aprendizaje creo que está muy ligado con la reflexión que acabo de hacer hace un minuto. Y es el poder precisar, ser muy explícitos con aquello que queremos que nuestros estudiantes sepan, comprendan, manejen o ejecuten. O sea, no podemos engañarnos a través de un resultado del aprendizaje. Tenemos que ser muy precisos porque de acuerdo a los autores es una declaración, es algo explícito que nosotros ponemos sobre el papel de lo que esperamos sea un proceso de aprendizaje satisfactorio. Es lo que nos va a demostrar que se está dando. Bien, o sea, así de claro tiene que ser cuando hablamos de un resultado de aprendizaje. Existe una fórmula que les propone el módulo sobre cómo redactar un resultado de aprendizaje. Es un verbo de acción, ¿de acuerdo? Y cuando ven verbo de acción, cuando lean ustedes el concepto de verbo de acción en su unidad, por favor precisen esto, ¿no? Yo les doy en todo caso el consejo desde mi punto de vista. Es algo que se tiene que evidenciar. O sea, el verbo tiene que invitar a evidencia, objetivo, claro, preciso, lo veo, ¿no? Entonces, si mi verbo va a ser conocer, conocer es muy amplio, muy extenso, ¿de acuerdo? O sea, demasiado gaseoso para que yo pueda tener algo concreto frente a mí, ¿de acuerdo? O sea, pensemos en esto. Este verbo de acción necesita luego, aquí les va a dar tranquilidad saber que puede ser aquel contenido, aquella ramadura, aquella parte de la gramática, aquella parte de la escritura, aquella parte de la lectura, que muchas veces nos preocupa que el enfoque comunicativo deje de lado. No, puede ponerlo, ahí está, ¿no? O sea, la acción relacionada a aquel objeto de estudio, bien, junto con las condiciones que me dan el ver una correcta ejecución. Esta fórmula es la que me determina un resultado de aprendizaje. Ya, ok, Julio, la fórmula está en la unidad, me la estás mostrando, pero por favor, ejemplos, ejemplos. Bueno, me voy a saltar todo esto por un minuto, ¿de acuerdo? Para irnos a algunos ejemplos de cómo se vería un resultado de aprendizaje. Me he saltado hasta la última de la presentación del día de hoy, ¿ya? Entonces, empecemos a analizar. Explicar, ahí tengo mi verbo. Explicar. Bien, y luego vienen todo el contenido que yo puedo tener de repente que desarrollar, bien, junto con las condiciones que yo quiero que se dé, ¿no? Entonces, por ejemplo, de repente yo quiero trabajar sobre lo que son reglas de un juego de mesa y ustedes están pensando, Julio, pero eso no está en el currículo. Sí, pero están textos instructivos, ¿no? O sea, están textos instructivos. Entonces, de repente se me ocurre, bien, que en vez de poner este concepto tan amplio, textos instructivos, lo llevo a algo muy concreto. Entonces, explicar, aquí está el verbo. Textos instructivos, que lo estoy traduciendo a reglas de un juego de mesa. Bien, y que en esta explicación, se haga a través de un esquema propio y original. Lo que acabo de hacer es definir mi verbo,
bien, mi contenido y la condición que yo requiero para que esto se dé. Posiblemente cuando yo redacte un resultado de aprendizaje, quiera pegarme mucho, mucho a la fórmula. Voy a retroceder. Y está bien. Ya, yo solamente voy a poner un verbo, el contenido y la condición. ¿De acuerdo? Entonces, escribe o produce textos instructivos con todos los pasos claros. Julio, perfecto, es un resultado de aprendizaje. Si usted se siente seguro manejando la fórmula, poco a poco va a ir aumentando otros elementos, otras características, o el mismo grado le va a requerir que usted vaya agregando estos elementos. Porque de alguna manera, lo que sí no debemos olvidar, y aquí entra el juego de las taxonomías, es que no debemos quedarnos en un nivel de baja demanda cognitiva cuando redactamos un resultado de aprendizaje. Ahora, tampoco podemos irnos, ojo, esto es importante también hacer hincapié en, tampoco podemos en lectores o en escritores que están en un proceso incipiente pedirles automáticamente una alta demanda cognitiva. Recuerden que es procesual. Entonces, encontrarnos con la taxonomía de Bloom sería un buen punto de partida si queremos ver una gama amplia de todos aquellos verbos que podríamos utilizar. Y recuerden antes de que me digan, ¿y dónde encuentro más sobre la taxonomía de Bloom? Recuerden que la semana pasada yo les mostré que había colgado 2 documentos complementarios sobre la taxonomía de Bloom. Bien, y ahí pueden encontrar más detalles sobre estos verbos en función a la demanda cognitiva. Entonces, cuando yo redacto un resultado de aprendizaje, debo obviamente asegurarme que la demanda cognitiva se vaya haciendo evidente. Obviamente, tengo que respetar el concepto de proceso y posiblemente mis primeros resultados de aprendizaje van a ser resultados de aprendizaje en un nivel de baja demanda cognitiva y poco a poco en el incremento se va a ir evidenciando en alta demanda cognitiva. Bien. Ahora, ¿por qué esto? Porque si los docentes somos capaces de formular estos resultados de aprendizaje, lo que estamos haciendo no es otra cosa que, primero, asegurar que el enfoque comunicativo se esté dando. Pero, Julio, ¿por qué? Porque usualmente es tan complejo su manejo que nos permite tranquilamente manejar 2 o hasta 3 competencias en la misma actividad. Y como bien han precisado algunas personas en el foro o en la participación, hablar de enfoque comunicativo es hablar de la integración de las 4 habilidades o en nuestro lenguaje, las 3 competencias. Bien, los resultados de aprendizaje permiten que se articule. Julio, pero cuando tú has puesto, por ejemplo, el tema de la redacción, de estos textos instructivos, de las reglas de juego, ahí no dice hablar, ahí no dice leer. Sí, lo entiendo. Su resultado de aprendizaje va a ser la producción, pero para llegar a esa producción final, el alumno sí ha conversado, sí ha dialogado, sí ha expresado, sí ha leído ejemplos de otras reglas, sí ha armado un esquema. Eso es la ruta. Usted pone el resultado de aprendizaje como el elemento que usted quiere que suceda. Luego viene el cómo. Y en el cómo, voy a utilizar de repente un verbo muy fuerte, destripamos todo para darnos cuenta cuáles son aquellas acciones que desde las 3 competencias nos pueden servir. Entonces, no piensen que porque un resultado del aprendizaje está muy pegado a una de las competencias, significa que no se han vivido las competencias en sí. Porque recuerde usted que hemos dicho que el enfoque comunicativo vive las competencias, vive las habilidades integradas y de manera natural y espontánea. Bien, entonces no sienta usted temor al pensar de que si su resultado de aprendizaje va muy alineado con una competencia, ya no está haciendo enfoque comunicativo. Todo lo contrario. En el mismo módulo, lo que nosotros queremos ver es que el resultado del aprendizaje sea esta meta a lograr. Y esta meta implica una planificación, una ejecución y una evaluación. Bien. En función a esto, lo que entendemos es que los resultados del aprendizaje que los docentes redactan, ¿de acuerdo? Que los docentes redactan, lo que hace es, de alguna manera,
recoger información del currículo nacional, de los mapas de progreso, de las rutas de aprendizaje, de todo aquello que ustedes utilicen como elementos. Porque no vamos a negar, y eso lo estábamos conversando en la sesión anterior con uno de sus compañeros en los periodos de asesoría, que nosotros como docentes lo que vamos haciendo son recogiendo distintos elementos de información, metodologías, técnicas, detalles, etcétera, vamos recogiéndolas y con eso vamos enriqueciendo nuestra práctica. Y con el enriquecimiento de nuestra práctica nos vamos alineando con los enfoques que nos piden que se trabajen dentro de las aulas. ¿Cómo evidenciamos entonces el manejo de todos estos elementos de resultados de aprendizaje? Es ahí que pasamos a la segunda parte de su módulo. Y en el módulo ustedes van a leer acerca de lo que se entiende por backwards design o diseño al revés. Julio, ¿qué? Un nuevo concepto. En realidad, como les dije al inicio, nuevo no es. Y posiblemente ya lo estén haciendo y ejecutando, simplemente que vamos a ponerle forma, estructura y entenderlo. ¿De acuerdo? El backward design no es otra cosa que el proceso que seguimos para planificar o diseñar siguiendo estos tres pasos. En primer lugar, identificar los resultados de aprendizaje que se requieren asegurar. Aquí entra la redacción que a usted le compete. En función a lo que dice el currículo, las competencias, los desempeños, lo que se espera para el grado, usted lo pasa en concreto. Si aquí el grado me dice que tengo que hacer esto, como por ejemplo textos instructivos así de amplio, yo lo que quiero entonces es que expliquen a través de las reglas de un juego, haciendo uso de un esquema, lo que usted hace es ponerlo en concreto para su realidad. ¿De acuerdo? El resultado permite esta magia de llevarlo a su realidad, pero está partiendo de la base de toda la documentación que tenemos que nosotros considerar para el poder redactarlos. Luego de haber identificado, viene la evidencia. Ok, si yo voy a querer que mis alumnos hagan esto, resultado de aprendizaje, necesito tener la evidencia de ese logro. ¿Qué es lo que va a ser el objeto que me va a permitir definir que sí se logró el resultado de aprendizaje? Esto es lo primero que se define en este diseño de backwards design o diseño al revés. Y luego se planifica la ruta de aprendizaje y las experiencias de enseñanza. Bien, posiblemente nosotros saltamos por cada una de estas en el día a día. Primero decimos, ok, tienen que hacer una prueba escrita, ¿no? Entonces, para hacer la prueba escrita, paréntesis, evidencia de logro, para hacer la prueba escrita, entonces yo lo que voy a hacer es primero hacer todos los temas en la semana, luego hacer un resumen y luego que tome la prueba, su ruta. ¿Y esta prueba de qué va? Esta prueba tiene que ver con estrategia de comprensión lectora. Ya, entonces voy a planificar y voy a poner en mi cuadro inicial, eh, maneja estrategias de comprensión lectora en textos narrativos. Ya, listo, ahí está. O sea, hemos planificado y posiblemente nuestra planificación haya cumplido con cada uno de los elementos y detalles que se requieren, pero pero el orden que sugiere el backward design, el orden que sugiere la planificación que viene desde la visión del currículo nacional es que primero podamos identificar aquellos resultados, aquellos logros, aquello que es lo que queremos trabajar en nuestros estudiantes, para luego seleccionar la evidencia, ¿de acuerdo? Y planificar la ruta. Esa es la forma, esa es la manera, eso es lo que se espera. Ahora, seamos realistas. ¿Es la única manera? No. ¿Es la única forma? No. ¿Todo lo que planifiquemos necesariamente va a seguir este patrón? No. No. ¿Tenemos que ser docentes de aula para entenderlo? No. Pero ya tienen un elemento más sobre la mesa de lo que se espera es el debería ser si vamos a poder trabajar con todos los elementos en situaciones ideales. Pero ustedes y yo sabemos que las situaciones ideales no siempre se dan y que hay momentos en los cuales tenemos que desarrollar distintas estrategias para poder cumplir con todo. Eso es innegable, ¿de acuerdo? No lo vamos a poner en discusión.
Pero al igual que la semana anterior, la intención es mostrar y que ustedes tengan otros elementos porque posiblemente a partir de ahora el resto de cursos que ustedes vayan a llevar, como por ejemplo la didáctica de la escritura de textos que mencionó Yanina cuando entró a la sesión del día de hoy, esté alineada con el Backwards Design. Y lo que no queremos es de que ustedes lleguen al curso número 4 y digan, pero ¿y por qué ahora estás diseñando así? Estás diseñando así porque en el curso 3 te explicaron qué era la redacción de un resultado de aprendizaje y te explicaron qué era el diseño al revés. Y por eso es que estamos diseñando nuestras actividades partiendo de los resultados. Sí, pero el profesor Julio dijo de que había otras maneras de cómo hacerlo. Sí, efectivamente, el profesor Julio dijo que había otras maneras de cómo hacerlo, pero explicó y detalló que esta es la propuesta dentro del enfoque comunicativo que el curso está llevando para que se pueda manejar para el resto de actividades por hacer. ¿De acuerdo? Repito, ustedes están llevando este curso bien y están empapándose de información con nuevas estrategias y nuevas formas. Posiblemente alguna de las estrategias o algunos de los contenidos o alguna de las propuestas que nosotros les estamos presentando no sean completamente útiles en todos sus escenarios profesionales. Posiblemente, ¿de acuerdo? Sin embargo, lo que queremos es que tengan claro cómo esto se engrana con la intención de cumplir un enfoque comunicativo que primero identifica cuáles son las necesidades de los estudiantes y qué es lo que queremos que ellos trabajen para luego decidir cuáles son los productos que nos pueden llevar a esa meta y así, entre resultados y producto, poder definir cuál es la mejor ruta para poder alcanzarlo. Eso es Backward Design. Esa es la propuesta que nosotros traemos para el día de hoy y en esa línea vamos a ir. Cuando hablemos del trabajo final, vamos a empezar por la definición del resultado e ir pensando en cuál podría ser el producto. Sí, para el trabajo final sí te voy a llevar a este campo de manejar este concepto, ¿de acuerdo? Por eso es que lo vamos a hacer guiado. Y ya en tu práctica de la vida diaria, tú selecciona qué es lo que de esta visión te puede servir. Sin embargo, recuerda que el currículo nacional sí te dice primero, verifica por favor los resultados de aprendizaje y lo que se espera a nivel de competencias para luego poder definir cuál es su ruta de manejo y de trabajo. Entonces, ustedes en la unidad 5 se van a encontrar con toda esta información, ejemplos concretos. Esta información que les muestro está en una infografía que en un minuto se las voy a enseñar. Les está mostrando claramente cómo se redacta, cómo se selecciona, cómo se identifica un resultado de aprendizaje, luego cómo se trabaja la selección de una evidencia de logro, ¿no? Con algunos ejemplos, y la ruta a seguir. Toda esta información, ¿dónde la encuentran ustedes? Aquí se las muestro. Ustedes en la unidad 5 se van a encontrar con un PDF que se denomina Infografía Interactiva Diseño al Revés. Ustedes van a entrar a esa infografía y ustedes me van a preguntar, seguro, Julio, ¿qué la hace interactiva? Bien, ustedes tienen el documento, está explicado cómo funciona. Si ustedes hacen clic, por ejemplo, al revisar un ejemplo, automáticamente los lleva a un ejemplo de cómo es que se está trabajando. Hay varias secciones, ¿de acuerdo? Hay varias secciones aquí que los pueden llevar a ustedes. Por ejemplo, determinar la evidencia de logro, automáticamente van a esa zona, o identificar los resultados de aprendizaje. Eso es lo que hace a esta infografía interactiva. Entonces, aquí tienen un primer material que no deben dejar pasar de lado para entender el backward design o el diseño al revés. Bien, este es un conjunto, es un procedimiento que se hace para que nosotros primero definamos qué es lo que queremos de nuestros estudiantes, seleccionemos el producto que lo va a evidenciar y luego diseñemos nuestra ruta de aprendizaje. Con ese documento cuentan en Paideia para que puedan acceder a él las veces que sea necesario. Es un PDF, yo les sugeriría que lo descarguen, que lo tengan con ustedes a la mano, que lo utilicen en todo momento para considerar el tema de la planificación. Bien, entonces, regresando a la última parte de lo que nosotros, de lo que nos compete, ¿no? Ya presentamos este concepto de las rutas que hay que seguir para la elaboración de los desempeños, de los resultados de aprendizaje y el cómo luego estos se unen. La información que quiero compartir ahora con ustedes tiene que ver más con la información que tienen en el módulo.
¿De acuerdo? Entonces, si nosotros pensamos, por ejemplo, en cómo redactar un resultado de aprendizaje, lo que en todo momento debe suceder es que su resultado de aprendizaje integre esta capacidad de poder expresarse, de poder leer, de poder revisar, de poder producir. Bien, esa es la idea. Y por eso es que cuentan a lo largo del módulo con distintos ejemplos. ¿De acuerdo? Ustedes, si nos centramos en ese ejemplo que está en su módulo y dice, ¿no? Resumir un texto informativo de 500 palabras de extensión en uno de 200 palabras, estructurándolo en párrafos, respetando la jerarquía de ideas y utilizando pertinentemente los vocablos, ¿no? Para el significado del texto, aquí lo tienen como resultado, pero, ¿de acuerdo? Esto implica que haya lectura, implica que haya escritura, implica que haya expresión oral, pero eso no forma parte del resultado necesariamente, sino forma parte de la ruta que van a seguir para poder hacerlo. Eso sí es importante que se precise, ¿no? Lo mismo con este ejemplo, que ya se los mostré hace un momento. Explicar a un público las reglas de juego, entonces, ¿dónde está, Julio, la expresión oral? ¿Dónde está la escritura? ¿Dónde está la lectura? Pues, de alguna manera, mi resultado de aprendizaje luego va a determinar una ruta a seguir y en la ruta yo hago énfasis en el momento de la expresión oral, el momento de la lectura, el momento de la escritura. Bien, después de la redacción del resultado, escogen ustedes cuál sería el producto a entregar y la ruta a seguir. Bien, entonces, hasta ahí voy a parar esto. ¿Alguna pregunta sobre lo que es estos conceptos, lo que son los conceptos que van a trabajar en la unidad 5, que son resultados de aprendizaje y el diseño al revés? ¿Alguna duda o consulta? Muy bien, estamos fluctuando entre 20 y 22 participantes. Asumo que algunos están teniendo dificultad en mantenerse conectados, pero bueno, toda la sesión está siendo grabada. Lo que he hecho en esta primera parte ha sido introducir lo que ustedes van a estudiar en su unidad 5. Resultados de aprendizaje y el diseño, diseño desde la perspectiva del backward design o diseño al revés, que lo que busca es el resultado de aprendizaje, la selección de la evidencia y finalmente la ruta, ¿no? Si nos desordena de repente nuestras costumbres y hábitos de planificación, posiblemente, pero este es un ejercicio que vamos a realizar de manera acompañada, ¿no? En los próximos días y también hacia miras del trabajo final. Entonces, no veo ninguna mano levantada, no veo ninguna persona con intención de hacer alguna pregunta porque haya quedado algo por ver. Sí, Entiendo. maestro Julio, buenos días. Por favor, dígame, a ver. Sí, buenos días a todos los compañeros que están en sala. Yo quería preguntarle si lo que usted enseñó, esas lecciones cortas que se hace de forma directa, es igual a los módulos que viene diciendo, ¿cómo se llama? Nos viene proponiendo el ministerio, porque Miren, también va a temas específicos, ¿no? Que no hayan aprendido los estudiantes. ¿Es a algo ver, así? vamos a diferenciar, ¿no? Como usted bien menciona, hay unos módulos que se han diseñado para poder atender todo aquello que los estudiantes han cubierto por los años, se asume, de pandemia, ¿no? Y por ende hay que ir de grano y de lleno con todo lo que es cumplir con ellos para poder asegurar los aprendizajes del grado. No es lo mismo, ¿de acuerdo? No es lo mismo. Quiero precisar muy bien la diferencia ahí, ¿de acuerdo? De hecho, los módulos que propone el Ministerio con esta intención implican todo un proceso largo de trabajo. Bien, porque hay que evidenciar los resultados en función a la lectura, la escritura, la expresión oral y cómo se integran ellas. La mini lección tiene la intención de enseñar algo muy preciso y muy concreto, ¿de acuerdo? Muy preciso y muy concreto, cosa que no es la intención de los módulos de recuperación, ¿no? No se hace un módulo de recuperación completo para enseñar a poner un punto. ¿De acuerdo? No se hace un módulo de recuperación para enseñar de repente a cómo generar ideas. Que el módulo, que una sesión de aprendizaje tenga modelado cognitivo como una de sus estrategias o características es otra cosa. Pero lo que yo les he mostrado hoy como ejemplo, un ejemplo de modelado cognitivo,
cognitivo, no reemplaza en absoluto jamás una sesión de aprendizaje. ¿De acuerdo? No reemplaza en absoluto jamás todo un módulo o una cartilla que hay que trabajar en función a un conjunto de acciones para llevar a cabo, ¿no? La mini lección enseña cosas puntuales y precisas como ejemplo de lo que es el modelado cognitivo, que es una estrategia que se utiliza para lograr el enfoque comunicativo textual. No sé si he podido marcar la diferencia en esta respuesta. Sí, gracias. Por nada, ¿no? Entonces, yo les había prometido, dije hace un momento, les voy a mostrar en un cuaderno digital, por ejemplo, cómo podría trabajarse esto. Sí, vamos a ver si lo puedo encontrar. Aquí está, ya lo había descargado. Miren, la semana pasada les mostré como una de las estrategias de lo que es el taller de escritura, ¿no? Mi folder donde les iba mostrando yo algunas escenas de cómo producir un texto, ¿no? El folder del escritor, el cuaderno del escritor. Bueno, en época de pandemia, ¿no? En época de pandemia, los alumnos y alumnas de la universidad, pues no podían hacer el cuaderno del escritor en concreto, ¿no? O sea, con el folder todo y mostrármelo implicaba pues tomar sendas fotografías y esa no era la intención. Entonces lo que hicimos fue diseñar el cuaderno del escritor, pero en versión digital, ¿no? Entonces el cuaderno del escritor era, por ejemplo, ¿de acuerdo? Un documento que, vamos a ponerlo así, me servía para generar ideas de escritura posteriores, no necesariamente en el momento. Entonces, nosotros como una actividad diseñamos un personaje con material reciclable, le tomamos foto al personaje con material reciclable, ¿no? O lo utilizamos aquí en el formato y luego lo que hicimos fue poner un listado de características de ese personaje. Bien. Así de simple, un listado de características. Entonces, una mini lección para la elaboración de esto que están viendo podría ser la siguiente. Hoy te voy a enseñar cómo hacer un listado de características de tu personaje. Presentación. Hoy te voy a enseñar cómo hacer un listado de las características de tu personaje de material reciclable. Está la presentación. La demostración. Todo buen escritor tiene que llenarse de información y de ideas cuando va a hablar de sus personajes. Entonces, lo que los escritores hacen es hacer un listado de estas características. Observan detenidamente a su personaje y empiezan a elaborar su listado. Se pueden preguntar, por ejemplo, ¿de qué material es su cuerpo? Su cuerpo es plástico. ¿Cómo es su cuerpo? Su cuerpo es transparente. ¿Cómo es su rostro? Ah, su rostro tiene una amplia sonrisa. Su rostro tiene dos ojos con forma de botón, ¿no? ¿Qué más observo de mi personaje? Ah, observo con detenimiento que tiene un corazón azul al fondo y voy anotando mis ideas, porque lo que quiero tener es un conjunto amplio de características de mi personaje. Pero hay autores que también se centran en otras características que no son las físicas, sino que son las que tienen que ver con la personalidad del personaje. Entonces, me pregunto, ¿cómo será Robito mi personaje? Ah, si tiene una gran sonrisa, entonces Robito es alegre. También sé que Robito es aventurero. También me imagino a un Robito trabajador, etcétera, etcétera. Ahora quiero que lo hagas tú. Quiero que mires la fotografía de tu personaje, quiero que mires a tu personaje, si lo tienes frente a ti, y hagas un listado, como yo hice, de las características de mi personaje. Empieza ahora. Pasa el tiempo, el niño está trabajando, está haciendo su listado, tú estás caminando por alrededor, estás viendo. Si deseas, pueden trabajar en parejas, con un solo personaje, etcétera, etcétera, etcétera. Pasa el tiempo muy bien. Entonces, quiero que tú, no sé, Juan, cuéntame cuáles son las características de tu personaje.
Juan muestra su folder, muestra su personaje y empieza a nombrarte las características que anotó, ¿no? Ana, muéstrame tú. Pedro, muéstrame tú. Muy bien. Entonces, el día de hoy hemos aprendido cómo elaborar un listado de nuestros personajes y sus características que nos pueden servir para futuros textos. Mini lección terminada. ¿De acuerdo? No he hecho toda una clase de trabajo, no he diseñado el material con ellos, no he traído 50 hojas, no he leído 80 textos, no he trabajado necesariamente conceptos de lo que es adjetivos calificativos, materiales, no. Simplemente me he centrado en la imagen y he puesto todos los detalles para convertirlo en una mini lección. Entonces, la mini lección tiene este sentido. ¿De acuerdo? No estamos yéndonos a hacer toda una sesión de aprendizaje, sino a cuestiones muy prácticas que pueden ser desde poner un punto a esto que es algo un poquito más complejo. Ahora, este cuaderno del escritor, ya pasé por esto, y esto me puede tomar una sesión, una segunda mini lección, un tercer momento, luego trabajo independiente, porque luego yo voy a enseñarles cómo redactar un texto. Pero lo tengo como ejemplo en mi cuaderno del escritor. Y luego voy a hacer un listado de los lugares que Robito prefiere. Y luego voy a hacer un listado de las acciones que Robito prefiere. Dayana, tú me hacías preguntas hoy día en la asesoría, ¿no? De cómo complejizar con los chicos más grandes. Pues acá tienes un ejemplo. Vamos haciendo nuestro cuaderno del escritor y sacándole el jugo a este personaje y pensando en lugares, pensando en acciones, pensando en información. Todavía no he enseñado a redactar textos, ojo, todavía no he hablado de texto descriptivo, olvídense eso por un momento. Me estoy enriqueciendo mi cuaderno del escritor con lugares, acciones, objetos, momentos, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego empiezo a construir mis oraciones en función a el personaje para luego pasar ya a un texto descriptivo. Pero seguimos todo un proceso muy pulcro de vamos paso a paso, identifico mi personaje, te enseño cómo sacar sus ideas, identifico los lugares que le gusta, te enseño cómo escribirlos, identifico qué le gusta hacer, te enseño cómo escribirlo y así sucesivamente. Este recurso que te estoy mostrando en este momento es un cuaderno digital del escritor, porque el escritor se va ganando, se va llenando de distintas experiencias como lo hacen los escritores en la vida real, y luego yo como profesor puedo modelar algunos procesos, alguna mini lección, algún modelado cognitivo, o lo puedo utilizar como un recurso para toda una sesión de clase. Bien, ¿los alumnos pueden hacerlo? Sí, los alumnos pueden hacer su cuaderno del escritor. Por supuesto que sí. ¿El profesor puede hacerlo? Siento que si el profesor va a trabajar con el cuaderno del escritor con los alumnos, también tiene que preparar su propio cuaderno del escritor porque a través de él va a modelar los procesos. Entonces, como usted se puede haber dado cuenta acá, Daniel, hace un momento me decía la consulta, ¿no? Concreta sobre si esto reemplaza las cartillas, las mini lecciones. De nuevo, lo que busca es que el experto le dé el secreto a los niños, a los estudiantes, sobre cómo trabajar para poder lograrlo. Bien, entonces, eso es lo que quería mostrarles. Con eso estamos cerrando el desarrollo de las 5 unidades. No, todavía no nos vamos, pero les toca a ustedes ya en la semana hacer la lectura de la unidad 5 y con las aclaraciones que hemos hecho ya de los conceptos principales, ¿no? Como son el tema de resultado de aprendizaje, como es el tema del diseño de la sesión, entre otros. Bien, entonces es en esta parte de la sesión en la cual les pido su atención completa porque vamos a detallar y describir lo que implica la elaboración del segundo trabajo y el trabajo final, el trabajo de la calificación, que implica el esfuerzo de todo lo que hemos aprendido en las sesiones de este curso. Bien, está en la presentación, no se preocupen. Simplemente voy a empezar a precisar los detalles de la misma. ¿Ya? Estamos aproximadamente en la diapositiva número 20 de la presentación que he colgado en su Paideia, en su carpeta de Paideia. Hablemos del trabajo final entonces. Tal como lo anuncié desde el principio del curso, este trabajo final es un trabajo que se realizará en parejas.
¿de acuerdo? Es un trabajo que se realizará en parejas. A lo largo de las sesiones que hemos tenido, yo les he ido recordando que si deseaban trabajar con alguna persona en concreto, me lo hicieran saber, puesto que tengo que elaborar yo las parejas, ¿no? Pero obviamente la preferencia inicial de trabajar con alguien la tienen ustedes. Entonces, solamente una pareja ha entrado en contacto conmigo hace ya más de 2 semanas y me dijeron, Julio, nosotras queremos trabajar en conjunto. Entonces, ellas ya están confirmadas. No he recibido la comunicación de nadie más. Estoy seguro que ahorita la preocupación será, Julio, pero yo cómo hago, cómo sé, no conozco, no voy a entrar en contacto, no tengo tiempo, tengo mucho trabajo, etcétera. Todas aquellas razones de nuestra vida diaria, ¿no? Que pueden de alguna manera dificultar lo que es un trabajo en parejas, un trabajo colaborativo, ¿no? En principio, tengo que ir por esa línea, ¿no? En principio, nosotros hemos diseñado un módulo en el cual uno de los componentes era justamente el trabajo colaborativo. Las personas que asistieron y que han leído su unidad número 4 saben que hemos trabajado sobre la base de 3 estrategias. 1, el modelado cognitivo. 2, el trabajo colaborativo. Y 3, la lectura compartida. Entonces, hemos escogido como actividad de evaluación hacer un trabajo colaborativo. La idea no es dejarlos solas y solos en el camino. Y por eso es que la quinta sesión, la próxima sesión sincrónica, está dedicada explícita y únicamente al trabajo final. Quiere decir que durante las horas sincrónicas que tengan conmigo, van a estar trabajando con su pareja en función al trabajo final. O sea, el tiempo lo van a tener. Y como ustedes saben, cuando se matricularon en este curso, ¿no? Tenían sesiones sincrónicas y tenían el compromiso de intentar conectarse con nosotros en las mañanas de los sábados. Por eso es que estamos diseñando todo un día quinto de sesión sincrónica sobre esto. Bien, entonces yo les pediría, por favor, no voy a mandar todavía parejas, pues no lo puedo hacer porque les voy a dar el día de hoy para que me puedan enviar por correo como última alternativa si es que desean trabajar con alguna persona de manera concreta. Si no recibo nada el día de hoy, entonces el día lunes yo ya mandaré las parejas construidas, constituidas y armadas, ¿no? Eh, entonces van a tener espacio acá y obviamente van a llegar con un insumo. No se preocupen, vamos a verlos en un momento. ¿De qué va el trabajo final? ¿De acuerdo? La intención del trabajo final es que ustedes puedan diseñar un recurso didáctico o un recurso digital, ¿no? O sea, hemos hecho esa aclaración a pedido explícito, además de Yanina, me decía, de repente hay participantes que van a tener dificultad, Julio, de poder conectarse y elaborar un recurso digital, etcétera. Entonces, démosles la posibilidad de que también te puedan tomar fotografías de lo que hayan hecho, elaborado, trabajado, o que sea el documento que están haciendo su trabajo y que lo cuelguen. Bienvenido todo. Que cumpla con los criterios de evaluación, bienvenido todo. Repito por tercera vez, si cumple con los indicadores de evaluación que en un momento vamos a mostrar, bienvenido el esfuerzo. Si es digital, si es didáctico, si es en concreto, no es que van a enviar algo a la universidad vía correo, olvídense de eso, no se preocupen, no se estén espantando ahorita, estoy en una región muy alejada, ¿cómo voy a hacer para llevarlo? Nada de eso. Todo lo vamos a ir resolviendo poco a poco. Bien, entonces el tema es que esto que se va a diseñar evidencia que ustedes han comprendido claramente lo que es el enfoque comunicativo. Listo, ahí está, ¿no? ¿Qué ruta tenemos que seguir? Yo quiero irme de frente a lo que son los indicadores de evaluación para poder explicarlo de esta manera, ¿no? Ustedes deben diseñar y presentar una secuencia de aprendizaje. Julio, ¿de qué estás hablando? Momento, miren acá. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan que en la unidad 5 ustedes han aprendido a diseñar secuencias de aprendizaje? Sí, en la unidad 5, el día de hoy, empiezan la lectura y van a encontrar cómo se diseña una secuencia de aprendizaje. Entonces, el objeto está, ahí está. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que identificar mi resultado de aprendizaje, redactarlo con mi compañera o compañero,
tengo que identificar la evidencia que queremos que se haga, que se precise, ¿de acuerdo? A través de qué lo vamos a hacer, y luego planificar la ruta de aprendizaje. Ahí la tienen la secuencia. Eso es lo que necesitamos ver, ¿de acuerdo? Regreso al trabajo final. Entonces, diseña y presenta una secuencia de aprendizaje alineada con la enseñanza del área de comunicación, porque tiene que ser del área de comunicación. Para un grado específico, estamos dando bienvenida, ¿de acuerdo? O sea, no estamos precisando que sea un grado, un nivel concreto, un siglo concreto, a un grado específico, considerando las características del enfoque comunicativo. Julio, ¿y cómo hacemos eso? Acuérdense una de las características principales del enfoque comunicativo, que se evidencia que las 4 habilidades o las 3 competencias están siendo atendidas. ¿Bien? Entonces, creo que estamos solicitando algo que se desprende directamente de lo que hemos trabajado en este semestre, en este curso hasta el momento. Muy bien. Obviamente, en dicha secuencia se tienen que entender, visualizar, tener muy claros cuáles son las competencias que se van a trabajar, porque eventualmente ustedes le van a dar preferencia a 2, sería ideal las 3, ¿de acuerdo? Vamos a trabajar todo lo posible en que sean las 3, las capacidades y los desempeños que se van a trabajar en dicha secuencia, ¿no? O sea, está conectado, está conectado. Las competencias, yo les diría de arranque 3, las capacidades, seleccionamos la capacidad que nos compete, seleccionamos el desempeño, construimos nuestro resultado de aprendizaje. En función a esto, en función a la secuencia, ustedes, diseñarán sus materiales creativos, su ficha, su hoja, sus indicaciones, etcétera, ¿de acuerdo? Para poder acompañar la secuencia que ustedes están diseñando. Bien, entonces de repente lo que les he mostrado, el cuaderno digital, el ejemplo, ¿no? De repente la secuencia de la ficha de lectura en voz alta, de repente una ficha de narración de historias personales, todas esas estrategias que mostramos la sesión anterior. Quizás la redacción de una mini lección. Aquí me detengo frente a una pregunta que me hicieron en la clase pasada. Julio, ¿todo eso? No, no todo eso. Acuérdense lo que dijo Reina, lo puso en el chat, buffet. La unidad 4, la sesión pasada, yo puse un sinnúmero de estrategias sobre la mesa. Ahora ustedes, como expertos, se van a poner sobre esa mesa, hay de ella, y van a empezar, oye, esta estrategia me parece factible, esta me parece puntual, esta me parece interesante. Julio, y si ninguna me parece interesante y yo tengo las propias que he diseñado, adelante. Siempre y cuando estén alineadas con la intención del enfoque comunicativo, adelante, preséntenlas, modélenlas, trabájenlas, ¿no? Es importante ver eso también. Nosotros, como les he dicho, mostramos una línea de trabajo, mostramos una secuencia, pero ustedes de repente ya han puesto en práctica algo o tienen recursos que ya han venido utilizando y los van a adaptar para esta secuencia de aprendizaje puesta, ¿no? Y algo que no podemos dejar de lado, obviamente, es el poder diseñar instrumentos de evaluación, ya sea de repente una rúbrica, una ficha, un anecdotario, un registro de aquel proceso que se va a vivir con la secuencia, ¿de acuerdo? Julio, no, pero yo también quiero tomar una prueba de comprensión lectora literal, porque es la primera parte, para ver si entendieron las instrucciones de estas reglas de juego que van a elaborar. Adelante. Lo preocupante sería que lo único de toda su secuencia de aprendizaje sea una prueba de opción múltiple, ¿no? Por ejemplo, porque obviamente estamos considerando distintos momentos. Julio, ¿quiere decir que cada actividad, cada respiro que el alumno va a tener una ficha de evaluación? Tampoco, tampoco, porque recuerden que ese resultado de aprendizaje, lo que ustedes han escogido objeto, como objeto, lo que finalmente va a definir el instrumento de evaluación. Pero eso no quita que usted de repente quiera considerar algo complementario que no extienda mucho. Entonces, alineados con esto, que es diseñar una secuencia y darle absolutamente todos los elementos de recursos, de materiales, de instrumentos,
¿de acuerdo? Alineados a esto es que ustedes de repente lo suben todo como documentos, lo ponen en una presentación, lo ponen con hipervínculos. Alguna vez un participante lo hizo haciendo uno de estos programas virtuales donde tú le vas haciendo clic a los espacios y se va desprendiendo como un juego. De repente quieres ponerle una especie de página web o de acceso a Google para que se pueda ir desprendiendo. Eso ustedes lo van trabajando. La intención es de que no sea algo extenso, algo muy grande, algo muy largo, algo que les demore mucho tiempo. Y por esta razón es que yo estoy dejando esto como tarea el día de hoy. No es una tarea para mí, por favor, no es algo que me tienen que entregar a mí. Es algo con lo que tú vas a llegar a trabajar con tu pareja y luego van a negociar y dialogar, porque tanto tú como la pareja de trabajo que tengas, las dos van o los dos van a presentar, mira, esto es lo que he hecho, esto es lo que dejó Julio como tarea hace 15 días, porque esto lo vamos a ver el 15, esto dejó como actividad Julio hace 15 días y yo te muestro lo mío, tú me muestras lo tuyo, mostramos nuestros avances y ahora, oye, ¿con cuál nos quedamos? El tuyo me parece, o el nuestro, o qué te parece si ajustamos esto y ya. Entonces, sí van a llegar con algo avanzado al día 15. Repito, no es que me lo van a entregar a mí, no es que lo van a subir en algún lado, no es que va a tener una fecha de evaluación, es tu punto de partida, ¿de acuerdo? Sería genial, genial que al inicio de la sesión, a las 10:02, 10:03, algunas personas se animen a presentar su tarea, sí, les doy la posibilidad de que la presenten así como lo estoy mostrando yo, y tenemos algunos ejemplos para ver. Entonces, lo que necesito es que ustedes para la sesión del 15 se hagan una tablita así de simple, y pongan su situación real de comunicación y su resultado de aprendizaje. Y yo me voy a remitir a la situación real de comunicación que trabajé para mostrarles ese ejemplo, ¿no? De los alumnos que salieron a caminar por el colegio y hicieron su texto, luego su reporte. Yo pongo acá como situación real de comunicación la exploración y diálogo sobre las áreas del colegio para determinar cuáles son los cambios que se observan y cómo pueden servir a los estudiantes en su vida diaria, ¿no? Entonces yo estoy viendo, oye, mira, se han hecho tantas construcciones y tantos cambios que lo que necesito es que salgan, exploren y conversen. Lo pongo en concreto, ¿ya? Esa es la situación, ese es el macro. Sus colegios pueden mostrar esas posibilidades, de repente usted quiere verlo de otra manera, de repente hay una fiesta costumbrista en su región que podría ser motivador de esto, de repente usted está trabajando ya en algo que podría adaptarlo y ponerlo como situación real de comunicación. Sea creativo, original y utilice los esfuerzos que ya utilizamos para poder lograr esto. Y redacte un resultado de aprendizaje tentativo a esta situación real de comunicación, ¿no? Entonces, yo he redactado frente a esto, producir mi verbo, un texto descriptivo, mi contenido, ¿de acuerdo? Que explique con detalle a través de párrafos, organizadores gráficos y usos de adjetivos calificativos mis contenidos, cuáles son los nuevos cambios observados en el colegio. Entonces, aquí puedo ver yo mi verbo, puedo ver yo mis contenidos y puedo ver yo mis condiciones. Yo necesito que sea a través de párrafos o en su defecto necesito que sea con un organizador gráfico y necesito evidenciar en esto adjetivos calificativos. Bien, esto es lo que yo necesito que suceda de acá al día 15 que tenemos. Cada una de ustedes trae esto. Ya saben con quién van a trabajar para esa fecha, porque para esa fecha ya van a haber recibido las parejas. Ese día los pongo yo en parejas. Para eso les voy a asignar a cada pareja un número. Ese número va a ser el número de la sala de la persona, ¿de acuerdo? Ese número va a ser el de la sala de la persona. Las dos personas ingresan y empiezan, ¿no? Mira, esta es la situación, este es mi resultado, ¿qué te parece? Ok, sí, los negociamos, me gusta el tuyo, juntamos elementos, terminamos con la situación real, el resultado, y empieza la segunda parte. ¿A través de qué lo vamos a hacer? Ya, a través de este texto, perfecto. Y ahora, ¿qué necesitamos? Empezamos a elaborar la ruta. Su secuencia está prácticamente terminada. ¿De acuerdo? Esa es la intención de lo que sucederá el día 15. Dejo de compartir
y me pongo a su disposición para preguntas y consultas. Julio, Karen, yo no, yo no, yo no conozco a nadie, así que méteme por favor con cualquier no persona, te yo preocupes, dispuesta totalmente, así no que te preocupes. En ese sentido, sí, ayúdame por favor. no se preocupen, por favor, no se preocupen si no conocen a nadie, por dos motivos, ¿no? Punto número uno, le estamos dando prioridad a las personas que quieran trabajar en conjunto, me lo harán saber vía correo electrónico, o si ya lo tienen claro, lo pueden hacer en el chat en los próximos minutos antes de irnos también, ¿de acuerdo? Si lo hacen de una vez en el chat, si quieren directamente a mí, y automáticamente les asigno su número, y a mí así nos van facilitando la vida a todos en general para ir avanzando con eso. Y no se preocupen que tienen la pareja, van a tener la manera de cómo poder comunicarse y sobre todo el espacio en la sesión, ¿no? El espacio en la sesión. Ahora, me pongo en la siguiente situación, ¿de acuerdo? Ahorita le doy la palabra a Yesenia. Me pongo en la siguiente situación. Yo sé que el 15 ya tengo algo planificado y no me voy a conectar, ¿de acuerdo? Y no lo voy a hacer porque, no sé, pues se casa un familiar muy cercano y el matrimonio es justamente a las 11 y yo soy tercido. Bueno, es comprensible, ¿de acuerdo? Pero usted lo sabe con 15 días de anticipación, ¿de acuerdo? Entonces, cuando reciba a su pareja, entonces le dice de frente, mira, yo ese día no me voy a poder conectar, pero te voy enviando esto de acá, lo vamos discutiendo, vamos compartiendo información, intercambiamos correos electrónicos, lo vamos avanzando. Por favor, si usted sabe de antemano que el día 15 no se va a presentar, no va a estar, no se va a conectar, no va a llegar, no deje a la persona que ha sido asignada como su compañero o compañera en el aire, ¿no? Por favor, no la deje en el aire, porque la intención es de que ese día avancemos. Usted tiene que llegar solamente con dos cosas. Usted tiene que llegar con su resultado de aprendizaje y lo que le he mostrado en el cuadro en su momento. Vuelvo a mostrarlo para que sí quede como que marcado, ¿no? Usted llega con su situación real de comunicación y su resultado de aprendizaje. ¿Es la definitiva lo que va a quedar? No, lo va a dialogar con su pareja. Pero si usted llega con esto, ya lo tiene específicamente claro. ¿De acuerdo? Ya lo tiene específicamente claro. Dejo de compartir esto y le doy la palabra antes de dársela a Luis le bajé la mano, y a Yesenia. Yesenia era la segunda y luego Luis. Ya. Una consulta. En la actividad, bueno, antes de eso, en primer lugar, también no conozco a nadie y también me voy a tener que sujetar a la disposición de lo que usted plantea, ¿no? Una consulta. Cuando dice diseñar un recurso digital o un recurso didáctico en el que se evidencia, pues, la secuencia, no sé si es mucho pedir, nos puede, obviamente, no un trabajo ya como un recurso digital completo. No, ahí sí le doy de arranque no, pero, ojo, Giovanna, perdón, no Giovanna, Yesenia, pero en la sesión del 5 vamos a tener una estructura y un ejemplo paso a paso, ¿de acuerdo? No voy a compartir un trabajo terminado final, pero sí voy a tener un ejemplo claro para que lo puedan seguir, que no es el trabajo final que tienen que presentar, ¿de acuerdo? Pero no se sientan que van a estar solos en el camino ni que no hay un punto de partida sobre el cual trabajar. Por eso es que justamente estoy ahorita partiendo de algo bien concreto, que es la definición de la situación y la definición del resultado de aprendizaje. No tengo que ir muy lejos. ¿Por qué? Porque lo que voy a mostrar es, como les acabo de mostrar mi ejemplo, vamos a regresar a la sesión 1, donde les mostré los productos de esa sesión, y ahí les voy a mostrar cómo se arma la secuencia, pero con un ejemplo que ya han visto, entonces lo van a tener ahí mucho más cercano y mucho más claro. ¿De acuerdo? Así que no piense que va a estar sola ni abandonada en el camino y que no va a haber un punto de referencia, porque para eso va a estar la sesión de ese día. ¿De acuerdo? Ok, gracias. Luis. Buenos días, profesor. Buenos días con todos. Recuerdo que en el primer curso hicimos un Drive, se formó se compartió un archivo de Drive con los números y datos de todos, ¿no? Sería importante que quien administre eso lo comparta nuevamente para que las personas, los estudiantes nuevos puedan
ingresar Contactarse fácilmente. fácilmente. Luis, usted sabe, o la persona, porque algo me comentó Yanina en nuestra reunión previa al curso, me comentó de que sí, habían hecho como un grupo ustedes, ¿no? Pero de repente ese Drive, como usted bien dice, no sé quién lo está administrando, si es que lo está administrando alguien de la facultad, Melba, o lo están administrando entre ustedes, Me parece que lo hicimos No. entre nosotros, ¿no? entre ustedes mismos. Y segundo era compartir con la, o sea, obtener el dato, ¿no? Porque particularmente no voy a poder asistir el 15 debido a que en mi ciudad se suspendieron las clases por las lluvias. Entonces, ese día vamos a recuperar clases. ¿No? Quería Entiendo perfectamente. tenerlo todo listo con el compañero con quien voy a trabajar. Bueno, Perfecto, ¿ve? Es importante eso que está mencionando usted. Entonces, ¿sabemos la persona o tiene alguien en el enlace? Eh, nos voy a, dice aquí que voy a ubicarlo, voy a buscarlo. si fuese posible, por favor, que usted pueda poner el enlace, ¿no? Para poder, las personas que se están uniendo a este curso que puedan acceder, ¿no? Al mismo y así poder, si me permiten y se lo comparte usted, lo tendré que copiar también para compartirlo porque definitivamente somos 28, pero están conectados 20 y acá por lo menos 2 somos universidad, entonces estamos hablando de 18. Me preocupa que haya tanta tasa de ausencia el día de hoy, pero bueno, lo importante es de que cuenten con la información en el video. Así que bueno, eso es lo que me parece que es importante y le agradezco mucho a Luis por la información que está dándonos porque nos va a permitir, obviamente, poder definir esto. No sé si hay otra consulta o pregunta. Aquí lo tiene, ya lo han visto. Luis nos acaba de compartir. Luis No, nos acaba de compartir, ¿no? profesor. No sé si están todos, pero sería bueno que actualicen sus datos. Ya, Sí, exacto. Muy bien. Muy bien. Entonces, Luis nos acaba de compartir esta información. La pueden ustedes visualizar si ingresan al chat y de repente pueden poner ahí los datos o pueden actualizar en el caso haya que hacerlo. ¿De acuerdo? Muy bien. Tengo entonces, de acuerdo, me corrigen por favor, porque me han mandado ya algunos mensajes de algunos grupos que se han conformado, ¿no? El grupo número 1 que está conformado hasta el momento es el de Dayana Castillo junto con Luz Palomino. Ese es el grupo 1. El grupo 2 sería Clara Capcha junto con Norma Huayna. El grupo número 3 sería Valeria Miranda junto con Juli Vázquez, ¿de acuerdo? Y el grupo número 4 que tengo hasta el momento, por lo que me han enviado, sería de Giovanna Medina junto con Isabel Bendezú. Son los 4 equipos que por interno me acaban de mandar, que ya tienen su número asignado también, lo tengo acá anotado. ¿De acuerdo? Si no tenemos más información el día de hoy, creo que me está llegando más. Sí, me está llegando más información al chat y con eso voy a seguir ampliando. Muy bien. ¿Alguna duda o consulta adicional sobre lo que tengamos, por favor? Sobre el día de hoy. No tenemos ninguna. Simplemente actualizo entonces. El grupo número 5 es el grupo de Fiorella y Lucy López. El grupo número 6 es de Ivonne y Katy Carrión. Hasta ahora lo tenemos ahí apuntado así. ¿De acuerdo? Perfecto. Entonces, el día de hoy creo que es teniendo en cuenta de que estamos dejando una tarea. Los voy a dejar salir antes si es que no hay ninguna otra duda o consulta para que puedan irla diseñando. Yo voy a estar a la espera de cualquier consulta que pueda por el correo, cualquier comunicación y simplemente agradecerle su presencia. Recuerden que no nos vemos el próximo sábado por ser sábado de Pascua, sábado de Semana Santa y nos estaremos viendo el día 15 para nuestra última sesión. ¿Cuándo es la fecha de entrega del trabajo final? La fecha de entrega del trabajo final es el día 22 de abril, pero el 15 es nuestra última sesión sincrónica. ¿De acuerdo? El 15 es la última sesión sincrónica. Queda el 22 para que ustedes puedan colgar, entregar su trabajo, porque si la memoria no me falla, Melvita nos puede corregir, el día 29 están empezando su curso número 4. ¿De acuerdo? El día 29 empiezan su curso número 4 las personas que vayan a continuar con la secuencia de la diplomatura.
entonces estamos ya así en conteo. Todavía falta tiempo, sí, pero es importante que vayamos programando las actividades a futuro. Entonces, no me queda otra que desearles que tengan una muy buena semana, descansen, son 15 días que no nos vamos a ver. Yo igual voy a estar atento a mi correo electrónico. Juli ha levantado la mano. Juli, dígame. Profesor, disculpe, lo que pasa es que en la primera parte del trabajo dice una secuencia de aprendizaje, y no sé si usted tiene un ejemplo, porque más o menos no tengo el proceso de cómo hacerlo. Sí, Juli, no se preocupe, como lo Lo hemos demás dicho, sí lo he entendido, ¿no? Más o menos como lo hemos el dicho, como lo hemos cuaderno, sí, pero dicho el primero no. como hemos dicho hace unos minutos, vamos con lo siguiente. Necesitamos que primero ustedes redacten esta situación significativa y este resultado de aprendizaje, porque es el punto de partida de la lectura de una secuencia. ¿De acuerdo? Eso es lo primero. Luego, usted el día de hoy empieza la lectura de todo lo que es la unidad 5. Recuerde de que no podemos simplemente quedarnos con la información de la sesión, porque en una sesión muy corta lo que tratamos es sacar el jugo a la información, pero ahora usted va a leer con detenimiento la unidad 5 y ahí tiene toda la información de cómo se construye una secuencia desde la base del diseño al revés. Bien, entonces esos dos elementos le van a servir, pero no se preocupe porque como he mencionado, cuando nos reencontremos el día 15, ¿de acuerdo? Cuando nos reencontremos el día 15, van a tener ustedes los elementos para poder poner todo en práctica. Bien, pero primero tenemos que haber revisado. Entonces, yo le agradecería que ahorita nos dediquemos concretamente a la situación y al resultado de aprendizaje, que de por sí ya va a requerir un poco de su esfuerzo y ese es el punto de partida del trabajo colaborativo. Pero no se preocupe que en la sesión del 15 tendremos los detalles de cómo construir el resto. ¿Estamos de acuerdo? Está bien, profesor, gracias. Perfecto, Julio, muchas gracias. Entonces, listo. Habiendo aclarado las dudas que se han presentado en la sesión del día de hoy, siendo las 11:37, 38 minutos, tomen en cuenta que se llevan una tarea que la tienen puesta ahí en Paideia, en la presentación, sobre lo que necesitamos como situación y recursos. Resultado de aprendizaje, no me queda otra, como les decía, de que tengan una muy buena semana. Nos encontramos en 15 días y ante cualquier duda o consulta, por favor, escríbanme al correo electrónico. Que estén muy bien. Muchas gracias, Melvita, por tu ayuda y compañía. Nos vemos el día 15. Hasta luego a todos. Muchas gracias, Julio. Hasta Muchas el día gracias a 15. todos. Nos Gracias. vemos. Cuídense un Luego. montón. Muchas gracias. Que estén muy Chao, bien. Julito, chao, Muy Mel. bien. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego con cada uno de ustedes. Muchas gracias por su participación. Cuídense Muchas gracias, mucho. Julio. Nos vemos. Nos vemos. Hasta luego.